Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y tengo que hacer una confesión. En realidad, el libro del que venimos a hablar hoy a mí no me gustó. Hola, yo soy Pame Jiménez y mi confesión es que a mí el libro sí me gustó, sin embargo lo leí hace más de 20 años. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Hoy vamos a hablar sobre una novela que se llama El curioso incidente del perro a medianoche de Mary Haddon. No sé si lo estoy diciendo bien, Ángel, vos. Es Mary, yo no creo que es Mary, yo creo que es Mark. Sí, es Mark Haddon. Él es una persona que además creo que de escritor también es ilustrador y también fue educador y trabajó también con muchas personas que se encuentran en el espectro autista, porque justamente de eso es lo que venimos a hablar hoy. El libro de hoy, El curioso incidente del perro a medianoche, que tiene un nombre muy largo, trata de un niño, Christopher, es un chico de 15 años que se encuentra en el espectro del autismo, y justo este programa lo estamos realizando porque hoy, miércoles 2 de abril, se celebra el Día Internacional del Autismo. Y si algo tenemos nosotras es que nos gusta leer, pero no somos especialistas en este tipo de temas. Es por eso que hoy contamos con la compañía de doña Lucy Montoya. Ella es psicóloga con especialidad en diagnóstico de autismo y da acompañamiento a familias. Y además ha brindado charlas y conferencias sobre este tema específicamente. Además tiene una experiencia muy cercana porque una de sus hijas tiene discapacidad múltiple y entre ellas se incluye el autismo. Así que doña Lucy, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes y buenas tardes a las personas que nos estén escuchando en este día. Y en realidad buenas madrugadas y buenas mañanas y buenas noches, porque es muy vacilón porque nosotros subimos el episodio a medianoche y yo me despierto y ya a las 8 de la mañana que estoy revisando y ya hay como 4 escuchas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están a estas horas despiertos? Qué raros, pero muchas gracias. El curioso incidente del perro a medianoche es un libro que nos presenta la historia de Christopher. Christopher es un chico que tiene esta condición de autismo y decide generar como esta especie de diario en donde va estableciendo como toda la investigación que él hizo relacionada con la muerte o el asesinato de un perro de su vecina. Entonces durante todo el libro vemos cómo va avanzando esta investigación que él poco a poco va haciendo. Es un libro relativamente corto, sí, Ángela, sí me acepta la descripción. Uh-huh. Y es un libro que además ya tiene mucho tiempo de estar circulando. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para hablar con doña Lucy sobre algunas dudas que nos surgieron al leer el libro, sobre la historia y sobre todo sobre esta condición. Nuevo mes, nuevo tema de interés. Hola, bueno, muchas gracias por seguir aquí en Página Cero. Seguro doña Lucy está toda como que raras estos dos porque están compartiendo un micrófono. Teníamos generalmente un tercer micrófono, pero hoy estamos solamente con dos, entonces compartimos Pam y yo uno. Doña Lucy, bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. El libro de hoy nos genera la primera duda, de nuevo, porque nosotros no somos especialistas. Lo que tiene Christopher, ¿es autismo o es Asperger? Porque a veces nos han dicho que es lo mismo, pero un poquito diferente, y ahora ya no sé ni siquiera cómo es que está la condición del espectro autista, ¿verdad? O el espectro del autismo, porque además creo que técnicamente las palabras existe como nueva terminología y demás, y bueno, como nosotros no somos especialistas y este es un tema que tenemos que tratar con mucho respeto, queríamos tenerla usted por acá, que además es una gran lectora. Pamela, resulta que cuando le invitamos, a los días me dice, ya releí el libro. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, doña Lucy, cuéntenos, ¿cuál es el concepto? Correcto. Uh-huh. Bueno, dentro de la psicología y la psiquiatría tenemos un manual que se llama DSM, que ha venido evolucionando de 1 al último 5, ya hace bastantes años. En el 4 se identificaba el autismo y se identificaba también dentro del mismo el Asperger. Al publicarse el DSM-5, que es una publicación de muchos años de estudios científicos, psicólogos y todo, se saca el Asperger y prácticamente hasta del uso de la palabra o del diagnóstico dentro del diagnóstico,
y quedan dentro del DSM-5 una clasificación del autismo por niveles y se llama trastorno del espectro del autismo. ¿Por qué espectro? Algunas confusiones a nivel, en el espacio que no es psicológico, la gente cree que espectro es de susto, de miedo. No. Espectro es esa gama de la diversidad, esa gama de características que tienen cantidad de personas que conviven o que convivimos con el autismo, que lo hace muy diverso y muy diferente en cada una de las personas. Por eso es que cuando tenemos un diagnóstico no podemos encasillar el autismo en todas las características, porque hay quienes tienen una característica X y otros no la tienen. En niveles 1, 2 y 3, porque dependiendo del nivel, una vez que se haga la evaluación y el diagnóstico, esos niveles van a determinar las necesidades o la importancia de apoyos para esas personas. Un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, siempre van a necesitar apoyo, pero no es tan importante como el nivel en donde encontramos mayores dificultades en las características propias que vemos en el autismo, que también se replican también dentro del DSM, las que existían del DSM-4, pues, que son dificultades en la interacción social, restricción, digamos, en los intereses, existen intereses muy restrictivos en las personas, también la dificultad en la comunicación y en el lenguaje. Últimamente se ha asociado mucho otra dificultad que la hemos visto toda la vida, pero que ahora se ha determinado que es muy importante y le damos la importancia cuando hacemos esta evaluación, que es el déficit en la integración sensorial, que luego la podemos analizar porque en Christopher estamos viendo bastantes características de esto. El Asperger, entonces, se saca, digamos, del manual. Esto no quiere decir que hoy día muchas personas adultas con autismo, digamos que muy funcional, se quieran llamarse Aspis o que tienen el diagnóstico de Asperger, porque hay cierta confusión, hay cierta, incluso molestia, de que por qué se sacó del DSM-5, o por qué no está dentro de la clasificación. Entonces, muchas veces consideramos que el nivel que no requiere tantísimos apoyos pudiera ser el que podemos confundir con el Asperger. En el pasado también se asoció con personas con muchas capacidades, con altas capacidades. Muchas veces en los adultos lo estamos viendo. Quizás en Christopher se ve como un autismo, digamos, que tiene una capacidad altísima, por ejemplo, para las matemáticas. Uh-huh. Tal vez para hacer un apartado, Christopher es un adolescente. Entonces, muchas de las características que usualmente estamos viendo en niños, obviamente no van a aparecer ya en una persona, un adolescente, un joven. ¿Por qué? Porque dichosamente la plasticidad cerebral del ser humano, por esa misma plasticidad, por las terapias, por todo esto que conlleva el tratamiento, el abordaje con los niños, con las familias, con las escuelas, ayuda a que en una edad como la que tiene Christopher ya se hayan, no desaparecido, pero sí ya se hayan abordado algunas circunstancias que sí vemos desde niños. Y hay algo muy importante, que es que el autismo no se adquiere, se nace y se muere con autismo, por lo menos hasta el momento. En la ciencia, la neurociencia sobre todo, hay mucha investigación de si es adquirido, si es genético. Y ahí vemos también las dudas de que últimamente el ambiente, el entorno inclusive se ha pensado también dentro de los científicos que pueda colaborar, entre comillas, de alguna manera de que algunos niños también tengan por lo menos la impresión diagnóstica que hacemos en ellos muy chiquitos y que tiene que ver con la presencia de TEA. Es que justamente nosotras conversando decíamos, bueno, es que este libro es bastante viejo. Es del 2003. Por cierto, creo que ahora dije que hace 20 años lo leí. No, lo leí como hace 15. Y el tema en la ciencia, nada es estático, está constantemente en movimiento, claro, ¿verdad? Claro. Siempre hay avances, afortunadamente. Entonces, nosotras decíamos, bueno, si quisiéramos como recomendar esta lectura a alguna persona para que se adentre al tema, porque al menos para mí fue como mi primera interacción con esta temática,
¿Se tiene que tomar esa persona lectora en consideración algunos elementos antes de leer el libro? Como algunas repercusiones de lo que decimos popularmente como con los ojos del 2025, ¿verdad? Y no del 2003, que fue cuando se publicó. Yo siempre cuando doy alguna charla o converso sobre el autismo, les pido que no tomen las características tan literales para que después se vayan a la calle y a la casa diagnosticando, caray, mi chiquita tiene autismo, mira, acabo de ver a fulanito y ese tiene autismo. No puede ser. Hay algunas alertas muy importantes que nos indican o que le indican a las familias, a los padres, alertas. Pongan atención al comportamiento de este niño, a esta cosa, porque no siempre todas las características que estudiamos o que vemos o que comentamos las van a tener presente todos los niños o todos los jóvenes o todas las personas con autismo, porque puede ser que hoy día haya adultos que nunca fueron diagnosticados, pero que por su resiliencia y algo muy importante en las mujeres, que a veces maquillamos un poco lo que nos pasa, y es serio, porque además se ha dicho siempre que hay más hombres que mujeres en el espectro del autismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, es como, con el TDA, ¿verdad? Y el TDAH, que dicen que también muchas niñas, muchas mujeres lo tienen o lo tenemos, pero yo considero que yo lo tengo un poco, pero que no se nos fue diagnosticado a tiempo porque lo manifestábamos en condiciones diferentes que los niños a nuestro alrededor de las mismas edades, exacto, ¿verdad? Exacto. Entonces, en las mujeres pues hay que tener un poco más de atención o nosotras mismas, las mismas mujeres, prestar atención. Hay muchos elementos obsesivos en autismo y compulsivos también, pero hay que hacer la diferencia entre un trastorno obsesivo compulsivo de una persona que no tiene autismo y los comportamientos obsesivos que tiene la persona con autismo, que eso sería otro tema para conversar, pero digamos que como para no dejar la duda, el trastorno en una persona que no tiene autismo es más patológico. En el TEA no lo es. Puede llegar a ser patológico y habría que abordar un poquitito de eso, pero no lo es porque más que nada la obsesión más bien es como una autorregulación de las otras características que podríamos comentar, digamos, en Christopher. Y olvidé qué fue la pregunta que me hiciste. Que sí. Es que nos vamos, el tema es bastante interesante en realidad, pero que sí, justamente a partir de esta evolución y este estudio, ¿verdad? Que ya tenemos desde otras perspectivas, si alguien, persona lectora, quiere tomar este libro para ver la historia, para, ¿verdad? Le llama la atención el tema, ¿cuáles serían esas alertas o esas consideraciones que tiene que tomar leyendo el libro ahorita en 2025? El libro, cuando yo lo leí, sí me resultó muy interesante. Y me resulta muy interesante desde la lectura de un escritor, bueno, que está relacionado con personas con autismo, pero que él no tiene autismo. Entonces, siento que la enumeración de los comportamientos, o digamos, llamémoslo de las conductas de Christopher, no abarcan toda la diversidad del autismo. Si una familia quiere leer esto porque está observando en su casa un caso, esto no le va a servir del todo porque estamos analizando una parte del espectro en Christopher. Pero Christopher es Christopher, no es Luisito, ni Ana, ni Andrea. Y para ponerse alerta ante un caso de un niño, pues puede pensar que puede ocurrir esto cuando este niño pudiese estar en su adolescencia. Pero no va a ser como obligante, no va a ser esto porque no me gusta hablar de un mundo, pero todos tenemos un mundo propio. Y existen todas las terapias alternativas inclusive que nos pueden variar muchísimo lo que hay ahorita a 15 años, por ejemplo. ¿Por qué les digo esto? Yo convivo con el autismo hace más de 40 años. Lo primero que hice fue leer, hace 40 años alguien me dijo que si estaba loca. Que quién me había dicho que existía autismo hace, bueno, digamos que 40, y mi hija tiene 49 años, Andrea se llama, y yo había leído un libro de Lorna Green, una señora excelente que también tenía una hija con autismo, y yo empecé a chequear ese libro, pero era un libro más científico, no era una novela ni era algo de ficción. Era un libro en donde te podías chequear todas las características. Para mí, el curioso incidente no es ni un manual de psicología, ni es tampoco un manual
para detectar y hacer check. Ajá, exactamente, claro, el TEA. Entonces, ¿qué les diría yo a esas personas? Bueno, primero que nada, buscar la parte profesional, que conste que no me estoy haciendo publicidad porque les comentaba que a partir de la pandemia yo tuve que cerrar el consultorio, pero sí estoy con toda la buena disposición de orientar a quien lo desee, de conversar, de charlar, de darle las herramientas que yo utilicé en mi familia con mi hija. Pero sí tener algunas alertas con relación a esas personas que no socializan, a esos chiquitos, y que conste que podemos hacer por lo menos tener una impresión diagnóstica a partir de los 16 meses. No esperen más. No crean también que si hay ausencia de lenguaje, puede ser que haya TEA, pero puede ser que sea una situación totalmente aparte de un diagnóstico de autismo, y que sí es importante abordar apenas el chiquito va a decir ta, mamá, porque ya es una situación que puede ser inclusiva con el autismo, pero que puede no serlo. Entonces, ¿qué cosas nos podemos preocupar, digamos, cuando leemos este libro? Bueno, ¿qué pasó cuando Christopher pudo haber nacido? Tuvo que tener dificultades en la socialización. Ese niño posiblemente, por lo que vemos a largo plazo, posiblemente jugaba solito. Posiblemente había mucha rigidez en sus comportamientos por la rigidez que vemos ahorita. Un lenguaje también como muy propio, sin charla. Él mismo dice que no le gusta charlar, no cree en las conversaciones. Este muchacho grita y utiliza algunas formas de autorregularse, que es muy importante que lo abordemos apenas tengamos alguna situación difícil con un niño, de comportamientos para abordar esos comportamientos que mucha gente dice que son malas crianzas y que son cosas inadecuadas, pero a veces en las familias no sabemos qué hacer. De paso, hoy, día de la concienciación sobre el autismo, es importante que los que no están en nuestro caso, en nuestra piel, entiendan que ese chiquito que ustedes vieron que se tiró al suelo no es un malcriado. Algunos dicen, y me lo dijeron muchas veces, si fuera mía. No, señora, no es suya, pero sí puede hacer algo. Ayude, o quitándose, o no conversando, o no criticando a la madre, o ayude a levantar el niño. Es importante que en este momento, en este año, haya conciencia sobre una condición que está afectando, y digo afectar porque si no hay inclusión, si no hay la disposición de los gobiernos inclusive para dar todos los apoyos que requieren las familias, pues claro que está afectando la continuidad de una vida absolutamente natural, como queremos que todas las familias con niños con autismo la tengan. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero ya casi regresamos. Ya hemos hablado un poquito sobre el autismo de manera general, vinculándolo un poquito con el libro, y ya en esta segunda parte nos vamos a adentrar un poco más a la lectura como tal. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir aquí en Página Cero. Hoy estamos conversando con la psicóloga Ana Lucía Montoya. Nosotros así toda la confianza descarada le hicimos Lucy. Bueno, estamos conversando sobre este libro que se llama El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Pamela, me voy a salir del guión porque nosotros tenemos una estructura de preguntas, pero yo aquí tengo que hacer la confesión, ¿verdad? A mí no me simpatizó el libro porque no me simpatizó Christopher.
y me siento como culpable porque estoy intentando como entender exactamente por qué no me simpatizó Christopher. Creo que no me agrada Christopher de la misma manera que no me agrada a las personas que, por ejemplo, están en el supermercado, agarran el carrito, llevan las cosas del carrito, la compra al carro y dejan el carrito abandonado. ¿Me explico? No lo llevan al lugar donde toca guardar el carrito. A mí Christopher me pareció un muchacho que yo decía, entiendo que puede ser por su condición de autismo, pero me pareció como muy... ¿Cuál era la palabra? Pamela me dice que sí, muy egoísta. Es que yo soy una persona particularmente egoísta, entonces en eso me puedo sentir más bien identificada con Christopher. Es que él no le tiene como consideración al resto de las personas. Y esto es algo como que a mí me chocaba mucho del protagonista, porque aunque yo me considero una persona excesivamente egoísta, yo le digo a Pamela, yo soy el centro de mi mundo, yo soy la persona más importante de mi vida. Yo entiendo que yo no soy la persona más importante de la vida de otras personas y que no soy el centro del mundo para otras personas. Y entonces a mí me chocaba muchísimo Christopher porque él, consciente o inconscientemente, espera como que todo el mundo gire alrededor de él. Por ejemplo, hay una parte en donde él quiere hacer un examen, que yo entiendo que él estaba ilusionado con hacer su examen, y entra como en un momento de caos que no voy a decir por qué, porque hay que evitar el spoiler, cuando se ve ante la posibilidad de no hacer su examen. Y yo entiendo también que hay una cuestión como de estructuración y demás, y que nos cambien los planes, terrible situación, pero sí me parecía que había algunas situaciones en las que él no era considerado con las demás personas y que a mí me dolía, más que nada, pensando en el ejemplo de la persona que deja el carrito de la compra abandonado, que no está pensando en las demás personas. Entonces, esa es la razón por la que a mí no me gustó el libro y me siento muy mal diciéndolo porque una parte mía dice, Ángela, a usted no le gustó el libro porque usted es intolerante, ¿verdad? Y yo no sé si es por eso o si no es por eso y me da mucha pena admitirlo, pero de ahí, bueno, este podcast también lo agarramos como espacio psicológico para nosotras y soltar aquello que tenemos. Yo quisiera entonces también conocer un poco la perspectiva porque al mismo tiempo sé que Christopher no es la representación de todas las personas que tienen autismo. Como hablaba de la plasticidad, hay muchas cosas que se enseñan y que quizás se pueden aprender, quizás. En el autismo hay una inflexibilidad, así, pero así como lo tuyo. ¿Qué pasa? Hay ciertos rituales, cierta estructura en la persona, algo que muchas veces es muy difícil variar en las familias. Por ejemplo, empezando como desde la niñez, porque yo no puedo saltar esa parte. El niño que lo llevas a cierto lugar, digamos a la guardería, al kinder, y siempre seguís una misma ruta. Y cuando la cambias, o hay un berrinche, o hay una angustia seria, porque ese niño ya está estructurado mentalmente para seguir esa ruta. En las casas, generalmente, nos ocurre que lo que tenemos aquí, en este lugar, no lo podemos cambiar, porque eso genera gran ansiedad. Entonces, en una persona como Christopher, lo que hace es que necesita como estructurar todos los rituales. Incluso date cuenta que es tan riguroso su forma de ser que al final del libro, él no perdona a su papá, que es como en resumen la teoría de la mente. Nadie sabe cómo piensa él o cómo pienso yo y a mí se me dificulta saber cómo piensa usted. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, con el bullying, con el sarcasmo, con la mentira, con el vacilón, con las bromas, porque como hay cierta literalidad muy enfatizada en las personas con TEA, o sea, es tan la literalidad que a veces el sarcasmo, la metáfora, Christopher habla mucho de la metáfora de que no la entienden, o para ellos es la verdad pura. Ahora, me nace la duda, ¿por qué no te gustó Christopher? ¿Por esa rigidez tan grande que tenía? No, más bien, digamos, vieras que yo también me considero una persona muy rígida y mis compañeros de trabajo están de acuerdo conmigo en eso. Es más bien como la falta de consideración de cómo sus acciones o sus inacciones afectan a las demás personas, ¿verdad? Entonces, va más allá de que él tal vez no se deje abrazar por su padre, que su padre ya ha encontrado la manera también de lidiar con eso, va más allá de eso. Es que para mí, a lo que yo estoy viendo, él no está pensando en cómo sus acciones, más allá de cómo demuestre o no sus afectos y demás, cómo está afectando a las demás personas. O sea, hay un momento en el que, no voy a hacer mucho spoiler de nuevo, él se va de su casa y no está pensando en
los policías que están preocupados por él, las maestras que están preocupadas por él, su familia que está preocupada por él, porque él se está poniendo sus necesidades en antelación también a las necesidades de las demás personas. Sí. Y yo, de nuevo, yo puedo entender, digamos, esto de que somos pues soy una persona egoísta, tengo que, ¿verdad? Lo he dicho, de que somos las personas más importantes de nuestra vida. Y de hecho yo digo, sí, sea usted la persona más importante de su vida, pero que eso no significa que usted tampoco puede menospreciar lo que están sintiendo las demás personas. Entiendo que a Christopher le puede también costar mucho, porque él lo dice, empatizar con la gente o comprender las emociones de las demás personas. Pero, de nuevo, como Christopher no es el ejemplo único de una persona con autismo, me choca muchísimo porque yo a mi día a día, yo soy docente también, yo sí he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes que tienen autismo. Y no son así, ¿verdad? Porque, de nuevo, son personas diferentes. Yo creo que Christopher a mí no me simpatiza no porque tenga autismo, sino porque es como esa persona ficticia que puede dejar el carrito abandonado de la compra porque no le dio la gana irlo a guardar. O otro libro que ahí estaba buscando que se llama El perfume, que no sé si lo han leído, de Patrick Süskind, que es de un asesino que está obsesionado con el olor de la gente, que es una persona sumamente egoísta, pero egoísta de que no le importa dañar a la otra gente. Eso es lo que a mí no me gusta de Christopher, que Christopher verdaderamente no piensa en los demás. No sé, a mí me genera como un issue, porque incluso, de nuevo, yo sé que me lo estoy tomando muy personal, pero ¿qué es la literatura sino algo que nos tomamos personalmente? Que aunque yo sea muy egoísta y yo me pongo a mí misma siempre de primera, a mí me chocaría mucho no tomar en cuenta cómo mis acciones pueden afectar a las demás personas, porque no me gustaría que a mí me hicieran eso tampoco. Entonces, por eso es que no me simpatizó. No, sí te entiendo. Literalmente, Christopher no entiende a los demás. Eso es lo que nos está dando el libro. Ahora, no es que no se tenga la capacidad de sentir emociones, porque hay gente que dice que no siente, que la tristeza, muchas veces, en la mayoría de los casos, no entienden tu emoción. No entienden que estás preocupado. No, y no es porque esté pensando en sí mismo, como una persona egoísta. O sea, yo necesito irme a buscar a mi madre, dice a madre, y no le voy a avisar a nadie. No, él no. En ese momento, Christopher no ha tenido la capacidad suficiente para pensar que su papá va a preocuparse y que lo otro y que lo otro. O sea, sencillamente, bueno, yo no soy analista literaria, pero posiblemente el autor lo quiso describir de esa manera. No le preocupa lo que piensan los demás, ni lo que sientan los demás, aunque él en algún momento demuestra tristeza, pero no una tristeza como la sentimos nosotros, de llorar, con relación a las emociones, con relación a los afectos, con relación a la literalidad. No hay filtro. Hacen y dicen lo que sienten. Cuando yo leí el libro, que de nuevo fue hace mucho tiempo, a mí lo que me gustó fue que sentí como que estaba viviendo a través de los ojos de este chico, y entonces me pareció fascinante ver cómo en el libro y en la manera en la que están numerados los capítulos y las explicaciones que él hace, cómo su visión de mundo era completamente distinta a la mía. Entonces, como que esa percepción de algo tan diferente me llamó muchísimo la atención, y fue una de las... nunca había tenido un libro, digamos, que me enseñara tanto de que una persona puede ser tan distinta a mí. Sin embargo, ahora que estoy más grande, me pongo a pensar si esa construcción que hizo el autor de Christopher es una construcción correcta. No lo sé, ¿verdad? En el momento yo lo tomé como verdadero todo, ¿verdad? Pero ya en esta conversación me ha quedado muy claro de que todas las personas son diferentes, tienen conductas distintas, ¿verdad? Incluso acceso a apoyos familiares diferentes. Entonces, mi pregunta era, Christopher, si bien es cierto, no puede ser el modelo total completo de lo que es una persona que tiene una condición de autismo, ¿está bien construido clínicamente, digamos, o como una persona que ha vivido con personas con autismo y que también las atiende? ¿Se cae o no en algún tipo de, no sé si es cliché, estereotipo, justo, gracias, como en algún estereotipo, o en realidad está bien cuidada esa construcción del personaje? Sí, me pasó lo mismo. Por eso al principio decía que no es ni un manual de psicología ni un manual como para diagnóstico. Pero sí me pareció muy interesante el libro desde la perspectiva de un autor
que no tiene autismo y que pudo dibujar, que pudo hacer una recreación de un Christopher. Tiene que haber muchos Christopher y muchos, porque ninguno es igual a otro, ¿verdad? Pero no, a mí sí me parece que muchas de las características, que son un montón de lo que menciona el libro, que me parece que muy bien ha hecho un abordaje. Incluso para mencionar que eso yo sí me lo salté en el libro, lo leí, pero no entiendo nada de matemáticas. Ay, eso para mí fue terrible, sí. Terrible. Yo no entiendo nada de las matemáticas. ¿Vos entendiste esas partes? Para aquellos que no saben, mi papá es matemático, es entrenador de Olimpiada Matemática. Yo no. Entonces, sí, no, yo no entendía nada. No entendimos nada. Ok. Ok, y yo soy malita en matemáticas, entonces yo dije, bueno, esto lo leo, pero estoy leyendo chino, no Total, lo entiendo. Sí, yo también. Ajá. Entonces admiré al autor descifrar y señalar todo eso, porque yo creo que este señor tuvo que observar mucho a Christopher o a otros personajes para identificar en Christopher muchas características. Puede ser que no las viera en Christopher, pero que las viera en otros. Uh-huh. Entonces, yo sí creo que se detallan muchas cosas importantes en este libro. Christopher describe muchas situaciones de él con puntos y señales. Y uno dice, qué pereza leer eso porque, o sea, señala todo el recorrido que hizo. Pero así son, o así somos. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Estamos hablando del libro El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon, ¿ok? Y nos acompaña doña Lucy, ya yo le dije doña Lucy todo el episodio, doña Lucy Montoya, que es psicóloga y nos está ayudando como a entender un poquito más, con más profundidad sobre las personas que tienen una condición de autismo. Ok, yo ya les dije, me pareció que a Christopher y yo no cuadramos, ¿verdad? Ahora, lo que ocurre es que Ángela ha sido intensa. Ángela tampoco disfrutó a la mayoría de los demás personajes que se encuentran en la novela. Hay algunas excepciones. Pienso principalmente en la profesora de Christopher, que no sé cómo se pronuncia este nombre, porque nosotros lo leeríamos como Siobá, pero creo que es un nombre irlandés, entonces tiene esas pronunciaciones vacilonas. Tal vez ahorita dejo por acá cómo lo pronuncia el Google Translate, pero voy a decirle Siobá, aún así.
¿Qué es lo que ocurre? Es que a mí me parece, personalmente, que los adultos que están alrededor de Christopher toman una serie de decisiones, no voy a hacer spoilers, ¿verdad? Que no son solamente como moralmente cuestionables, ¿verdad? Sino que también me parecen como que son profundamente egoístas. Voy a contarle a doña Lucy lo que yo estoy pensando, pero voy a poner como un efecto sonido porque no quiero hacerles spoilers. Hablo, por ejemplo, del... Me genera mucho ruido, ¿verdad? Ya aquí le conté a la invitada que hay una parte que me parece violencia de género y ustedes saben que aquí en este podcast eso lo cuestionamos muchísimo. Entonces, a mí eso me genera mucho ruido. Entonces, a raíz de esto, a mí me parece súper coherente que el mismo Christopher no sea considerado con los demás cuando los adultos que están a su alrededor y que deberían darle estos ejemplos, en realidad tampoco son muy considerados, ¿verdad? Mi cuestión aquí entonces es, ¿podríamos decir que la falta de consideración de Christopher es también una circunstancia de dónde y cómo está creciendo él con las personas que están a su alrededor? Yo creo que sí. Siobhan, ¿verdad? Es la maestra. Bueno, ahí vemos cualquier cantidad de personajes, ¿verdad? Que salen en el libro. Uh-huh. La maestra, y luego hay un psicólogo también, y yo me preguntaba incluso en el año 2003, ¿es una escuela de enseñanza especial? Porque menciona algunos datos un poco superficiales de compañeros y que el hermano le dice que él es un estúpido, que el otro se hizo caca y que toda esa cuestión, y sí me parece que posiblemente no haya un abordaje, incluso para el examen de matemáticas, no se lo iban a querer hacer, considerando que puede tener una capacidad alta para, bueno, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, sí me parece que en el libro pudiera ser, esto no se ve ni se da, pero el abordaje desde esa otra perspectiva. Ahora, lo que hablas del papá de Christopher. Cuidado ahí con los spoilers, por si acaso. A mí me parece, y que conste que no estoy justificando a nadie, yo soy madre y en mi casa hay 3 hermanos más de Andrea que la adoran, que la aman, que la defienden, y yo soy madre, perdón por la palabra, pero quizás seguramente que mato si alguien me le hace algo a ella. Oigan, pero tenemos que tener muy en cuenta, y hoy día, donde hay concienciación, el síndrome del cuidador. Cuando tenemos una persona con discapacidad o con una condición X o Y, hay una familia. Y no hay una familia atrás, hay una familia alrededor. Uh-huh. Hay una familia que no puede sacarse del entorno de esa persona con una condición porque somos uno solo. Entonces, cuando a mí me mencionan una persona con discapacidad, peleo porque se agregue y la familia. Nacemos, pero generalmente nos va a abrigar una familia porque el ser humano, el niño, la persona no va a poder alimentarse solo como otros seres de la naturaleza. Pero entonces somos familia. Y en los entornos en donde existe una condición con discapacidad, pero especialmente con autismo, y lo veo desde mi propia circunstancia, había parálisis cerebral, que era entendible que hubiese que hacer muchas terapias físicas y todo, había retardo mental, había sordera total, que entonces era un abordaje desde otro punto. Todas las discapacidades estaban, pero había algo que a mí me decía, ¿qué pasa? Que yo no entiendo esto, hasta que leí a Lorna Green para ver, bueno, esto es lo que está pasando, en donde se tiene que hacer un abordaje sistemático, integral. ¿Y qué pasa con las familias? Que fue una de mis preocupaciones cuando quise hacer un poco más especialidad en autismo y en el abordaje a las familias. Muchas veces se da un diagnóstico de TEA o de cualquier condición y tome, aquí está el papelito, que le vaya bien. ¿Y qué pasa con la familia? Y aquí en este libro lo podemos, por lo menos, si no se ve y si no se da, por lo menos rescatémoslo. Hay un síndrome del cuidador que no justifico con el vecino, pero... Creo que vamos a tener que vamos a hacer un corte. ¿Lo vas a pipiar? Sí, ahí cuando escucharon el pip, es que había spoilers, pero es que son spoilers muy importantes, el plot twist. Ajá. Que por cierto, el plot twist yo sí los disfruté, entonces para que ahí estén atentos. Sí, ahora que usted dice esto, yo le decía a Ángel, cuando hablábamos del libro, lo que nos gustaba y tal, yo le decía, ¿será que es que la intención del autor era humanizar
a la familia, o esto que usted nos decía de el síndrome del cuidador, ¿verdad? Que es muy fuerte como nos lo presenta, pero yo siento que una persona que ya llega a quemarse por cuidar a alguien puede llegar a tomar malas decisiones. Entonces quería saber cómo su oposición sobre eso. ¿Será que es una posibilidad que eso fue lo que nos quiso transmitir el autor desde su lectura como lectora y profesional? Yo sí siento que dentro de la cantidad de personajes que hay en la novela, démosle por lo menos a la maestra y al padre la posibilidad de sentirlos como grupo de apoyo de Christopher. Nada más, porque su madre no fue una persona de apoyo para él desde un principio. Ella, su forma de afrontar, digamos, los comportamientos de Christopher, que ella después mencionó, incluso se los menciona en la carta, eran de enojo. En la novela vemos la mentira y vemos cómo Christopher afronta la mentira con una rigidez. Él no acepta la mentira. Esa es otra pregunta que teníamos, porque justo, ¿verdad? Hablábamos que la mentira era un factor muy predominante en la manera en la que su padre cuida de alguna u otra forma a su hijo, pero nos preguntábamos, digamos, cómo o la manera en la que el libro presenta esa interacción entre padre e hijo, en donde el padre le está tratando de explicar situaciones complejas, sociales y familiares a su hijo, o más bien la forma en que se los planteas a través de la mentira, nos preguntábamos, ¿es la manera correcta de abordar estos temas con una persona autista? Porque, ¿verdad? A ratos yo sentía que el papá estaba un poco como subestimando a su hijo y su capacidad para comprender y reaccionar a ciertas cosas. Entonces, ahí, digamos, era como la parte donde a mí se me hacía un poco como cortocircuito, ¿verdad? Porque yo decía, el hecho de que tengan una condición no condiciona totalmente su apreciación sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, quería como saber su posición sobre eso. Al final, yo creo que como una manera de resolver la novela, Christopher cae en cuenta de que resolvió el caso del perro, quien lo mató. De alguna manera resolvió el caso de la mentira, de las cartas de la madre. Y bueno, me parece que queda inconcluso un poco, aunque queda la imaginación, creo yo, qué va a pasar después con su padre, por toda la situación que se presenta después. Y para mí en el libro, digamos, el tema álgido, si tenemos que buscar así como una secuencia del libro y dónde es que está la parte más importante, la oscuridad y todo, está precisamente en la mentira. La mentira es lo que genera en toda la novela ese punto que lo vemos como, caray, aquí es donde se permitió como resolver, digamos, entre comillas, toda la trama de esta novela. ¿Qué pensamos a nivel psicológico de un padre, como vos decís, que subestima, digamos, la capacidad de un hijo para comprender una realidad? Bueno, tendríamos que irnos a analizar también la estructura o la capacidad de comprensión o la personalidad también de un adolescente. Qué difícil es muchas veces abordar todas las situaciones que hay presencia en un adolescente, cuando muchas veces es adolescente con comportamientos de niño, toda la aborrecencia, como dice mi hija, cuando llega a esta etapa. Y hay una situación que yo siempre recomiendo también o que analizo dentro de la condición de autismo a los padres, y es decir, tienen un proceso biológico, psicológico, natural, igual que todos los niños neurotípicos. No hagamos diferencia en que como este tiene TEA y como este tiene autismo, este es diferente, no, porque su desarrollo biológico, todo su desarrollo, intentamos que sea de la forma más natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces el desarrollo de este adolescente, para mí, debería ser tan natural como si tuviera un adolescente que no tiene autismo. ¿Qué pasa con las mentiras piadosas? Porque él lo menciona también, las mentiras piadosas. Hubo un mal manejo, no digamos que del autor, hubo un mal manejo, digamos, si se quiere analizar el comportamiento del padre. Ahora, hubo una tercera persona ahí que también ayudó a que se desencadenara todo esto, que fue la señora Alexander, creo que fue. La vecina, que yo digo, wow, qué mala decisión. Me parece soltar ese tipo de verdades en un niño que en realidad, es un adolescente que en realidad
La señora no conoce, como que irresponsable. Absolutamente irresponsable y se da como el caso de todas las, bueno, yo tengo vecinas muy lindas, muy buenas, pero Es que hay otras que sí el estereotipo, pero tenemos el estereotipo de la vecina, no la vecina que vive a la par de la casa, sino de aquella que siempre anda indagando y averiguando a ver qué es lo que pasa, cómo le saco. Bueno, actualmente se están sacando muchos trapos sucios dentro de todo nuestro entorno, entonces qué mal con esa vecina que no supo, digamos, hacer quizás que un abordaje junto con el Señor, de manera que esto no fuera a pasar así. ¿Qué pasa con el Señor que quiso proteger a su hijo escondiendo todo? Y hay un dicho que dice que no hay nada oculto entre cielo y tierra. Quizás se le olvidó en ese momento, pero estamos en el 2003. Que eso podía suceder, o sea, no fue en el 1800, ¿verdad? Entonces, claro, me parece que sí, que el Señor actuó queriendo protegerlo, porque todos queremos proteger a nuestros hijos de que no vayan a sufrir más de lo que puedan sufrir por situaciones de bullying y otra cosa. Bueno, metió la pata, no supo cómo hacerlo. En toda la novena se nota que el Señor siempre quiso protegerlo. Y eso nos ocurre también en la realidad. A veces las madres, sobre todo las madres, sobreprotegemos tantísimo a nuestros hijos, porque la pregunta que decías, porque muchas veces no le damos el crédito a todo lo que ese niño, esa niña, ese joven, ese adolescente puede hacer, defenderse a sí mismo, dándole las herramientas de cómo defenderse, no físicamente, sino en otras circunstancias, y entonces darle las herramientas también para que pueda sobrevivir también en un mundo tan lleno de estímulos y todo. La autorregulación, vuelvo a la parte sensorial, la autorregulación de las emociones, la autorregulación de las circunstancias académicas en los colegios. O sea, hay un montón de herramientas que podemos dar, que tenemos que dárselas a los padres, porque también no nacemos aprendidos y muchas veces por esa sobreprotección a veces no entendemos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Dentro de la declaratoria del 2 de abril, yo rescataba, digamos, de lo que se pone en debate, explorar el papel de la neurodiversidad, porque sí es importante, ya no nos podemos encapsular en solamente una condición, una característica, y en la elaboración de políticas que promuevan la accesibilidad, la igualdad y la innovación en múltiples sectores, como inclusión, como derechos humanos, como dentro de los derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho a tener una familia, el derecho a poder procrear, ese montón de derechos que muchas veces se minimizan en una condición que existe como existen otro montón de condiciones y que no debería existir como límites para hacer estos, digamos que ajustes dentro de la población. Ojalá que en Costa Rica, que hay movimientos muy importantes dentro del autismo, dentro de las discapacidades, se provea de todo eso que necesitamos. Tenemos una ley que se aprobó hace años, pero no existe el reglamento. Entonces la ley existe, pero no es aplicable. Y más que las leyes, debería ser como la conciencia de todos los que estamos en este mundo, porque si no nos damos la mano, si no nos abrazamos, si no pensamos por lo menos bajo una misma ruta, nos lleva a la trampa. Lo estamos viendo a nivel ecológico, a nivel de universo, de atmósfera, y a nivel humano estamos fallando mucho. Ya para finalizar, ¿piensa usted que este libro, El curioso incidente del perro a medianoche, es un buen referente para presentar el tema del autismo a niñas, niños y personas menores de edad en general? Como algunas películas que tienen algunas restricciones, como Las 10 de la noche, que no debe ser, es bueno leerlo, pero tener la capacidad de análisis de qué pasa. Yo creo siempre que con los niños, sobre todo con los adolescentes, deberíamos de usar la consulta ¿y vos qué harías? ¿O vos qué pensás con respecto a esto? Y que no nos supeditemos a solamente esto que ocurre, a estas características, porque hay otras muchas. Por eso habla de la neurodiversidad, porque tenemos que entender que en mi casa hay una persona que tiene autismo, pero que es diferente al vecino. ¿Y para qué señalar todas las estereotipias, todas las etiquetas? Obviamente sí se necesitan algún diagnóstico para las escuelas, para los abordajes, pero sobre todo es una persona, por eso siempre tratamos de decir persona con.
que algunos no quieren que se los trate como persona con y dicen yo soy autista. Ok, si él se quiere o ella se quiere identificar como autista, lo respetamos, pero sobre todo somos personas, es persona que tiene alguna condición. Entonces sí, leamos todo lo que podamos. Yo creo que en la lectura va a encontrar otro montón de cosas. ¿Por qué leerlo? Porque es un caso, digamos que es una novela, pero que puede ser un caso real, que puede ser un vecino suyo. Yo no hago caso mucho de las películas, porque son muy bonitas y tienen un final feliz. Y no digo que no seamos felices con una persona en una condición, pero existe en la familia frustración, existe dolor, existe muchas veces enojo. O sea, pasamos psicológicamente por un proceso hasta de negación. No, ella no lo tiene, no, ella es muy inteligente, ella es muy capaz, no, es que se está haciendo. Necesitamos pasar por esos procesos y reconocerlos también. Pero al final son personas tan hermosas, tan cristalinas. Entonces, sí, pensar que la persona que tenemos en casa tiene todas las condiciones, toda la dicha, toda la felicidad que nos llena, nos completa la vida, nos llena de circunstancias muy lindas, indiferentemente de la forma de comunicación que tienen, que sean verbales o no verbales. Hay una forma linda de saber que ese corazón, que esa persona, que ese ser humano que tenemos al frente nos ama, que tiene la capacidad de amar y nosotros de amarlo sin límites. Bueno, doña Lucy, muchísimas gracias por acompañarnos. Aprendimos muchísimo, creo que aprendimos montones. Le agradecemos muchísimo porque sí nos llevamos como mucho que interiorizar y esperamos que las personas que nos hayan acompañado también les haya funcionado y hayan aprendido tanto como nosotras. Bueno, agradecerles a ustedes dos, tan jovencitas, qué lindo. No somos tan jovencitas, lo aparentamos, pero no. Muchos aquí vienen y caen engañados con nuestros looks. Pues sí lo parecen. Y me encanta saber que hay gente joven, amante de la lectura. Hoy me encanta saber que hay 2 personas que les interesó el tema del autismo, sea porque el libro estuviese o no estuviese valorado a través de su análisis. Está bien que valoráramos este libro, hay muchos más. Lo que me encanta es que a través de un libro que valoremos o no a nivel literario, nos sumergimos, digamos, en un análisis más profundo sobre autismo. Hay algunas cosas que me emocionan mucho y quizás quise decir algo y no lo dije bien, pero lo que sí quiero agregar es que es una vida, no un día, es una vida, una fecha, para recordarlo siempre, que existen a nuestro alrededor, que podemos tener en nuestro hogar, en nuestra familia, una persona con la condición que amamos y que nos ama y que merece toda la consideración y que merecen en el trabajo, en la cotidianeidad, en los entornos en donde nos encontramos, merecen todo el respeto, toda la consideración y todos los derechos que como seres humanos, como habitantes de este universo, lo requieren. Y entonces, gracias por escuchar y gracias por, si hay también alguna crítica constructiva, obviamente, si ustedes la reciben, me la hacen llegar. A veces sí, por la emoción, se nos va ahí algunas cuestiones. Y después, otra cosa, tengo el conocimiento, tengo la experiencia, y quisiera tener todo el conocimiento, pero nunca vamos a llegar a tener el conocimiento completo. Entonces también hay dudas, también hay cuestiones que no sabemos y que en el camino vamos aprendiendo hasta que Dios quiera. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por el interés en este momento sobre mostrar el mundo del autismo a quienes quieran escucharlos y a quienes las escuchen. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Y ya con eso terminamos este episodio de Página Cero. Independientemente si son como Ángela, que no le gustó el libro, o si les gustó el libro, como a Pamela y como a Doña Lucía, entonces también por favor recuerden hacernos llegar los comentarios. Este podcast, Página Cero, se encuentra disponible en varias plataformas. Pamela, hoy te voy a robar la batuta. Estamos en Patreon, en Facebook y en YouTube como PG0 y también estamos en nuestra red social estrella que es PG0CR y por supuesto estamos en todas las plataformas habidas y por haber de streaming aquí de podcast y esperamos que lo disfruten mucho. Recordamos también que tenemos un concurso para este año 2025.
Sí, recuerden que vamos a hacer un sorteo para una persona. Una persona solita se va a llevar 3 libros. El favorito mío del año, el favorito de Ángel del año y el libro que ustedes quieran que nosotras les compremos. Eso sí, tiene un costo de 20,000 colones. Eso va a ser el monto máximo. Y para que se lo ganen, recuerden que tienen que escucharnos en Spotify y etiquetarnos a fin de año y que estemos dentro del wrap-up de Spotify de los podcasts más escuchados. Y sí, con eso estamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan una muy feliz lectura. Bye bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!